Bien, la idea del día de hoy sería estudiar las partes más técnicas del cine, como para tener un conocimiento de lo que es un plano, de lo que es un encuadre, de lo que es la edición, el montaje, algunas cuestiones que se usan siempre cuando se habla de cine. Y, y eso sería un estudio un poquito más técnico. Entonces, la idea sería empezar por lo que se ve en el cine, que es lo primero que ves cuando ves una película. Y hay dos cosas que ves por, de manera, digamos, directa. Uno es el encuadre, que el encuadre sería el rectángulo ese que ves. Todo lo que ves dentro de ese rectángulo se llama encuadre, justamente. Es como si estuvieras viendo un cuadro. Y todas las imágenes que pueden verse a través de ese encuadre es justamente la definición de encuadre, que es el rectángulo en el cual se proyectan o se ven todas las imágenes que están tomadas. Ahora, ese encuadre obviamente no es una foto, sino que es dinámico, ¿no? Van sucediéndose imágenes. Entonces, si pasamos del encuadre, que sería, digamos, el punto por donde yo entro al mundo en este caso del cine, lo primero que nos llama la atención es lo que se llama el plano. El plano sería una secuencia, mejor dicho, una secuencia ininterrumpida de imágenes hasta el siguiente corte. Eso sería un plano. Entonces vos vas viendo una secuencia ininterrumpida de imágenes hasta que se corta. Se corta significa que cambia de plano. O sea, pasamos a ver la misma imagen, pero desde otro plano. O también puede ser que el próximo plano ya no sea la misma imagen que estamos viendo en el plano anterior, sino que ahora esté más adelante en el tiempo, pero sigue siendo un corte. Entonces, mientras no se corta esa secuencia de imágenes, estamos dentro de un mismo plano. Entonces, si vos tomas una película entera, puedes verla la película plano por plano, que a veces se dice, no sé si se escucha, nos vimos la película o analizamos la película plano por plano. Eso significa que estás viendo hasta que se realiza un corte. Ahí eso es el plano 2, el plano 3 y así vos podés contar cuántos planos tiene una película. Entonces ahí una película puede tener hasta 300 planos, 400 planos, pueden ser menos planos. Ahora, la diferencia entre plano y toma también hay que hacerla porque algunos hablan de toma y hablan de plano y muchas veces lo confunden. No es lo mismo la toma que el plano. La toma sería cuando vos prendes la cámara y grabas lo que quieres grabar, ¿verdad? Eso puede ser ininterrumpido hasta que se termina la parte que quieres grabar, la escena que quieres grabar. Entonces, ese se llama toma. Esa sería como la parte cruda y a veces para filmar digamos, una secuencia, una escena, se utilizan varias cámaras que hacen o realizan varias tomas de la misma acción, digamos, ¿no? Ahora, cuando la toma se transforma en plano. Se transforma en plano cuando se realiza después de, digamos, el registro de la toma, se realiza lo que se llama el montaje. O sea, cuando pasa por postproducción, digamos. Las cámaras graban, graban a veces con varias cámaras una misma escena o una misma acción. A cada una de esas imágenes que son producidas con una cámara se le llama toma, porque es directa, es lo que se registra. Sin embargo, el editor o lo que se encargan, digamos, de hacer la postproducción, pueden elegir ciertas tomas para meterlas dentro de la película y que sean partes de la película. Entonces estás eligiendo una cámara por lo que registró una cámara por sobre lo que registró otra cámara. Entonces en el montaje final te va a aparecer
una de ese registro de una cámara y no la otra, la que ha elegido, digamos, el montador, o el director, o el productor. A eso, lo que vemos nosotros ya como espectadores, le llamamos plano. Porque es lo que aparece al final, digamos, lo que ya está elegido a partir de las tomas. Otra cosa que puede modificar la toma para convertirla en plano es que a veces el montador decide tomar una parte del encuadre y modificarlo. Por ejemplo, puede ver el registro de la toma puede haber sido en un plano, digamos, por ejemplo, un plano medio, y el montador decide que ciertas imágenes tienen que ser en primer plano y no en plano medio. Entonces puede modificar esa toma de la cámara y transformarla en primer plano. O sea, acercarlo a la imagen, por ejemplo a la cara, y hacerlo en primer plano. Eso modifica la toma, ¿bien? Y transforma la toma en un plano, porque es lo que yo voy a ver al final cuando vea la película, que es que ahora va a estar en primer plano y no en plano medio. Entonces, para hacer la diferencia un poco más clara, es que la toma es lo que se registra directamente con una cámara y que pueden registrarse distintas con distintas cámaras la misma acción desde de distintos ángulos, digamos, pero eso no es el plano. El plano sería lo que elige el montador o el productor o el director o de forma conjunta, cuáles de esas tomas van a mantener y si le van a mantener con un cierto acercamiento que es la original u otro cambiado. O sea, la modificación de la toma o la elección de la toma al final, luego de que se vaya a montar la película, es lo que va a decidir qué plano va a aparecer en la película, ya que el plano sería lo que vos vas a ver como espectador cuando ya estés mirando la película terminada. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, a veces la toma puede ser el plano. Quiero decir, si vos haces una toma y no modificas nada, bueno, esa toma se transforma en plano tal y como ha sido registrada, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la película de Alexander Sokurov, que se llama La Arca Rusa, creo que es la única película en la historia que está realizada en una sola toma. Desde que comienza hasta que termina es una sola toma. O sea, la cámara se enciende, registra todo y termina sin haber nunca cambiado de plano. O sea, una sola toma se transforma en un solo plano final y esa es la película, tiene un solo plano. Si la quieres ver, anótala. El Arca Rusa de Alex. Bien. Obviamente que para hacer eso se requiere una enorme cantidad de ensayo y de pericias técnicas, más, digamos, una fuerte presión sobre los actores y demás, porque no pueden equivocarse. Una vez que se encendió la cámara, todo lo que va a salir queda registrado, y si se equivocan al minuto 100, bueno, todo lo de anterior está perdido, tienen que hacerlo de vuelta. Entonces nadie hace eso porque implica justamente un enorme trabajo que nadie se quiere tomar. Claro, porque si no arruinarías un montón de plata por hacer eso, cuando podrías no hacerlo y simplemente utilizar una sucesión de planos en donde los actores tengan que actuar por partes y no tengan que estar sometidos a esa presión constante de no equivocarse en una sola toma. Bueno, pero eso es un experimento cinematográfico, digamos, nadie más lo hizo y creo que nadie más lo va a hacer. Aparte no tiene sentido, ¿para qué haría yo eso si puedo no hacerlo? Hay otras cosas que se hicieron también que son un poco más inteligentes. Por ejemplo, la película de Hitchcock, que se llama Rope, la soga, está grabada, está rodada, digamos, con
los, con un plano largo, un plano secuencia de 10 minutos, porque era la capacidad máxima que tenían los rollos en la época en que Hitchcock filmaba. Entonces él filmó secuencias largas de 10 minutos y luego las montó a cada una de ellas disimulando el montaje, o sea, haciendo que nosotros como espectadores no notemos el corte, sino que sea un corte invisible. Y esto lo hizo generalmente cuando acercaba la cámara hacia las ropas de los participantes de la película, que eran generalmente de color oscuro, y entonces la cámara es como que hacía un fundido en negro con esas ropas, y cuando salía de allí ya había cambiado justamente el plano, pero nosotros no nos dimos cuenta porque pasaba de negro a negro, y eso hacía de que el montaje era invisible, no se veía. De hecho sí cortó, pero el corte no se nota, o se nota poco, digamos. Bueno, esa es una manera más inteligente de filmar porque no sometes a 75 minutos la historia a hacer una obra de teatro, básicamente, sino que vas filmando por lo menos cada 10 minutos. Alejándote de esto, los cineastas normales no filman cada 10 minutos, es mucho, sino que van filmando entre un promedio que dura un plano entre 10 segundos a 3 minutos como máximo, y por supuesto variando entre esos tiempos. Si uno quiere imprimirle mayor velocidad, entonces va cortando cada 1 o 2 segundos. Generalmente es en las secuencias de acción se hace esto. Entonces, la idea es que la toma sería el registro directo de la escena, y el plano sería lo que yo veo al final ya cuando el producto está trabajado, está terminado, que puede ser modificado haciendo distintos encuadres o simplemente eligiendo una toma por sobre otra. Entonces, si uno cuenta los planos de la película, puede decir que tiene 300 planos, 400 planos, y esa sería la unidad del cine. ¿Cuál es la unidad de cine o cuál es la unidad de una película? La respuesta es el plano. El plano es la unidad de la película. Entonces, si uno junta muchos planos como unidad, logra una escena. La escena sería entonces el conjunto de planos, y el conjunto de las escenas te da una secuencia. Y bueno, de ahí el conjunto de las secuencias te daría la película. Entonces tendrías el plano, escenas y secuencias. A veces en el cine se hace lo que se llama plano secuencia, que consiste en que en lugar de armar una secuencia con una cantidad de escenas y por supuesto con una cantidad de planos, simplemente vos haces una secuencia con un solo plano. O sea, es una escena, es una secuencia que dura unos minutos, pero que está hecha sin cortes. Y a eso se le llama plano secuencia. Entonces la cámara tiene que ir moviéndose si es que ocurre en un lugar, digamos, en donde está siguiendo la acción, y los actores tienen que estar sincronizados para que la escena no se arruine. Esto lo puedes ver mucho hay dos que se me ocurren ahora, que son uno que está en el capítulo 5 de la serie True Detective, cuando también hay un plano secuencia de varios minutos cuando el protagonista Woody, no el otro, Matthew McConaughey, lo va a rescatar a alguien que lo están persiguiendo, no sé si me acuerdo si la policía u otro, o unos mafiosos, y uno no es el final, creo que es uno anterior, o creo que es el 5 porque son 8 los capítulos. Debe ser el 5 o el 6, no me acuerdo más que eso. Y entonces, toda esa escena, que es la huida, digamos, de estos dos personajes, está filmado en plano secuencia. La otra que me acuerdo que es muy linda es la de la película El Protector, una película de Tailandia, Indonesia, no me acuerdo, uno de esos países,
con el actor que se llama Tony Jaa, que él va a buscar a, a un bebé elefante que ha sido secuestrado por unos mafiosos. Y bueno, en la escena en donde él se entera que ahí está el elefante y él entra a ese edificio, entonces desde que entra al edificio hasta que llega a la escena final de pelea está filmado en plano secuencia. Entonces la cámara lo sigue, vuelve, va hacia la acción, retrocede. Está muy bien filmada toda esa parte. Sí, 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 hay varias películas de esa, pero eso creo que está en la primera, en el protector, en la primera. Bien, entonces ahí tenemos lo que sería la primera unidad de cine: planos, secuencias, planos, escenas y secuencias. Ahora, hay otra manera de hablar del plano, porque a veces también se confunden estas dos cosas. Porque también se le llama plano a la distancia que tiene el personaje con la cámara. Eso también se le llama plano. ¿Bien? Pero ya no es un plano en el sentido de unidad de la película o del cine, sino que es el plano como la distancia entre digamos, el personaje y la cámara. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, podemos clasificar ese plano, o sea, la distancia aparente de la cámara al sujeto, en los planos que más o menos conocemos. Por ejemplo, el gran plano general es el primero, que es el plano que filma mayor cantidad de espacio. Un gran plano general te situaría al personaje, o a veces casi ni siquiera al personaje, sino más bien a una situación. Por ejemplo, se utiliza mucho cuando comienzan las películas de western. Entonces te filman el desierto y todo parece enorme, con los paisajes, y quizás en el medio del desierto unos puntitos que son los protagonistas o los caballos y demás. Ese sería un gran plano general, porque te sitúa espacio-tiempo en donde va a transcurrir, digamos, la película. Luego sería cuando vamos reduciendo la distancia, vamos al plano general. El plano general sería otra vez, ahora sí se los ve a los protagonistas de cuerpo entero, pero situados en un entorno reconocible. Digamos, los mismos protagonistas de la anterior película ahora entrando al pueblo en sus caballos. Entonces lo vemos en sus caballos entrando al pueblo, pero también vemos el pueblo, vemos a los otros habitantes del pueblo y demás. Y eso se llama plano general. Si vamos acercando aún más la distancia, tenemos lo que se llama plano medio, o plano americano, plano medio o plano americano, que sería el plano que surge, justamente se llama americano porque en las películas de western lo que necesitaban hacer los directores era que se mostrara el personaje, pero no todo entero, sino que se mostrara hasta un punto en que se pueda ver el arma. Entonces la idea era filmar hasta un poquito arriba de la rodilla, para que se pueda ver las manos y los revólveres. Entonces cuando filmas a un personaje hasta la rodilla o un poquito arriba de la rodilla se llama plano americano. El otro plano más cerca se llama plano medio. El otro era plano americano, este plano medio. El plano medio es generalmente desde la cintura o hasta la cintura. Luego tienes el plano medio corto, que es como los bustos, hasta un poquito debajo de los hombros. Y luego ya tienes el primer plano, que es básicamente el rostro. Y luego tienes un primerísimo primer plano, que sería mostrarte o los ojos, o no sé, las manos de cerca, o un objeto muy de cerca. Entonces vos puedes ir cambiando estos planos de acuerdo a lo que uno quiere lograr con la película. Si quiere lograr más dramatismo, entonces utiliza el primer plano, un plano, un primer plano, un plano medio. Si quiere lograr distancia, bueno,
te alejas y haces un plano general. Entonces eso depende de cómo quieras narrar la secuencia de acción. Ahora, hay otros planos que también se pueden clasificar de acuerdo al ángulo con el cual vos filmas al personaje. Por ejemplo, si lo filmas desde la mayor parte de las filmaciones se dan con lo que se llama un plano que tiene que ver con el plano normal o estándar, que sería el plano que sería similar al que nosotros vemos cuando vemos normalmente, o sea, algo plano, algo digamos que simule a nuestra visión normal. La mayoría de películas están filmadas con ese ángulo de cámara, pero también puedes hacer que la cámara se mueva hacia arriba, entonces puedes filmar al actor desde arriba hacia abajo, como si lo estuvieras acechando, ¿no? Y ese plano se llama picado, plano picado, porque lo estás filmando desde arriba, con un cierto ángulo, por ejemplo, puede ser a 45 grados, 60 grados. Pero es un picado. ¿Para qué se utilizan los planos picados? Cuando quieres disminuir el personaje. O sea, cuando quieres mostrar debilidad, cuando quieres mostrar vulnerabilidad, cuando quieres mostrar que tiene miedo o que está amenazado, entonces se utiliza el plano picado, que es generalmente el plano que se utiliza cuando él está siendo amenazado por un personaje mucho más alto o mucho más temible, por ejemplo, un animal, un oso. Si un oso se te para delante tuyo, ¿cómo pasamos eso a mostrarte el miedo del protagonista? Bueno, con un plano picado. Entonces el protagonista se ve más pequeño, más chiquito, y a la vez te transmite el miedo que siente al estar mirando algo mucho más elevado que él. Bien, entonces generalmente cuando aparecen monstruos o cuando aparecen amenazas muy grandes, los protagonistas se ven en plano picado. Y si vos elevas la cámara de tal punto que lo pones directamente encima de la cabeza del sujeto, ya no inclinado, sino directamente desde arriba, como si estuvieras filmando en un punto que es el punto máximo de elevación, ese plano se llama plano cenital. O sea, es como que yo traslado la cámara, la elevo y me pongo por sobre el punto que atraviesa el eje, digamos, del cuerpo humano. Hazte de cuenta que el cuerpo humano tiene un eje que lo corta y que le sale por la cabeza. Esa línea imaginaria seguiría hacia arriba, ahí se pondría la cámara. Y ese plano sería el plano cenital, que a veces se utiliza para situarte al personaje en una posición muy vulnerable y demasiado como amenazada. O también algunos lo utilizan como para simular cómo se mueve en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, Hitchcock lo utilizó en Psicosis, cuando no me acuerdo si era pero quien sube por la escalera, no me acuerdo si era un policía, y se está acercando a la habitación donde estaba Norman Bates, y Norman Bates de repente sale de la habitación con un cuchillo, vestido de mujer, y eso está filmado desde el plano cenital, que también lo homenajea James Wan en la película Malignant. No sé si la he visto, está muy buena esa película. Bueno, muchas veces filma desde el plano cenital, homenajeando a Hitchcock, haciendo como que el personaje va atravesando un montón de habitaciones y vos lo vas viendo de arriba cómo va atravesando las habitaciones. Bueno, es el plano cenital. Pero también puede ser lo opuesto, que es girar la cámara, ahora ya no filmando desde arriba, sino desde abajo, con una cierta inclinación. Entonces el personaje se ve hacia arriba, se ve con una inclinación hacia arriba, y ese plano se llama contrapicado. Porque el otro se llama picado, se llama contrapicado. Claro, de abajo para arriba. ¿Para qué se utiliza el contrapicado? Para lo opuesto. Si vos quieres
que el personaje en cuestión sea visto como amenazante, como poderoso, lo filmas en contrapicado. Una de las más famosas es la que está en Rocky 4. ¿Cómo lo filman a Drago cuando Drago va a salir a pelear contra Rocky? En un plano contrapicado. Porque eso es lo que nosotros sentimos como espectadores y lo que sentiría Rocky diciendo, bueno, aquí viene un monstruo, viene alguien que es enorme. Entonces está filmado en contrapicado. Ahora, si ponemos la cámara en un punto que sea lo opuesto al cenital, recordad que el cenital sería la cámara que está en el punto más alejado posible, en el punto más alto posible. Bueno, si vas al extremo opuesto de ese punto y pones la cámara abajo, tendrías lo opuesto al cenital, que sería el punto, lo que se llama plano nadir. Nadir. A ver que si te lo escribo aquí. Nadir, parece una palabra, ¿cómo se llama? Árabe. En plano nadir, entonces, es cuando se filma desde abajo. Bien desde abajo, en el punto más bajo posible. Algunos pueden filmar así para mostrarte una distorsión, un nerviosismo, para mostrarte que el personaje está como perturbado, como digamos, como teniendo una revolución interna, digamos. Entonces te lo filman de ese modo. Entonces esos serían los planos de acuerdo al ángulo de la cámara. Luego podemos también clasificar los planos teniendo en cuenta otra cuestión que ya no es ni el ángulo ni la distancia del encuadre, sino con respecto a los movimientos. O sea, si la cámara se mueve, ¿cómo se pueden llamar los planos? Se los llaman planos en movimiento. Y aquí tenemos varios. Por ejemplo, el primero sería el traveling. Traveling justamente. Traveling sería como moverse, digamos. Travel es viajar, ¿eh? Entonces traveling, como desplazarse. El traveling sería justamente poner la cámara sobre un soporte y esta cámara se mueve sobre el soporte siguiendo al personaje o a la acción. Puedes cambiar de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Entonces pueden ser traveling horizontales o traveling verticales. Entonces la cámara se va moviendo de acuerdo a la función que vos quieras imprimir a la narración. Luego tienes el plano que se llama plano dolly. Dolly, ¿por qué se llama dolly? Porque dolly es hay una cámara que se llama la cámara dolly, que es la cámara que se mueve sobre un riel. Seguramente lo habrás visto en algunas fotos de cuando se sacan así las producciones que hay como rieles en el piso. Bueno, las cámaras se montan sobre esos rieles y se van moviendo, se van deslizando, siguiendo un personaje, si va corriendo o si hay un auto y demás. Entonces, ese movimiento se llama justamente dolly plano dolly porque está hecho con la cámara dolly. Luego está el plano de grúa, ya te imaginarás por qué, porque es la que se mueve ahora es una grúa, o sea, pones la cámara en una grúa y la grúa se va levantando y se va moviendo y haciendo un montón de movimientos que pueden ser horizontales, verticales y va filmando la acción. Entonces se llama plano de grúa. Y luego tenemos el plano de cámara en mano, que es el plano que se utiliza en los documentales o se utiliza en ciertas secuencias en donde quieren imprimir más realismo a la acción, por ejemplo en secuencias bélicas o de persecución. Aunque no siempre se utilizan, pero en algunas películas pues suelen pasar de cámaras, digamos, que no son en mano a cámaras en mano y vuelven a cámaras que no son en mano, y otras que están filmadas todas en cámara en mano, que se llaman las películas de found footage o de lo que se llama mockumentary, que justamente graban con cámara en mano porque
La idea es que toda la acción esté filmada por personas que graban con cámaras. O sea que tiene que estar justificada, ¿no? Tiene que todo el fan footage o todo el footage que se graba tiene que estar justificado por los mismos personajes de la película. Entonces los personajes de la película son los que filman. ¿Y cómo van a filmar? No tienen un trípode, filman con la cámara en mano. Y ahí se hacen esas películas que son falsos documentales. Luego hay otro movimiento de cámara que es el barrido. El barrido de cámara es cuando la cámara bruscamente gira hacia la izquierda, de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, o arriba a abajo, o abajo arriba, a tal punto es rápida el movimiento que vos ves un borrón. Entonces, lo que hace es hacer un barrido. No es como el traveling que vos ves toda la acción sin distorsión. Aquí justamente la distorsión es lo que quieren provocar el efecto dramático. Porque generalmente se hacen los traveling cuando un personaje entra en acción súbitamente. Entonces la cámara es como que lo busca el personaje rápidamente y hace un barrido. Y eso se ve como que es dramático porque vos ves un borrón hasta que se encuadra de nuevo los personajes. Eso puede ser cuando entra súbitamente un personaje, cuando se escucha algún ruido fuera de campo, entonces la cámara hace un barrido para ver o para encontrar el origen del ruido y demás. Bien, estos serían como los planos más importantes que se pueden tomar. Después está lo que se llama plano contra plano. Generalmente el plano contra plano se utiliza en cine, pero muchísimo más se utiliza en televisión. ¿Por qué? Porque el plano contra plano justamente consiste en tomar la, la acción con la reacción. O sea, y generalmente se utiliza cuando están hablando los personajes. El personaje habla, dice una frase, y cuando termina de decir algo, el otro personaje le contesta. Entonces ahí haces un contraplano. ¿Bien? Entonces habla, digamos, Pablo Echarri y le contesta Nancy Duplá. Entonces, ¿qué hacen en la televisión? Plano contra plano. Y vos vas de Echarri a Duplá, de Duplá a Echarri, de Echarri a Duplá, todo el tiempo. Si hay algo más aburrido que eso, decime. Sin embargo, todo el tiempo lo están haciendo en televisión. En la televisión es casi plano contra plano. No hay otra cosa, no hay otra manera de filmar en la televisión que es plano contra, sobre todo las novelas malas, ¿no? Que son, habla un personaje, el otro contesta, habla un personaje, el otro contesta y van y vuelven, y van y vuelven. Yo no sé cómo pueden ver algo tan aburrido como eso. Pero bueno, ahí está, el plano contra plano. Claro, pero fíjate que la gente los ve y no se aburre de ese plano contra plano, ¿no? Porque encima los planos son muy cerrados, son casi todos primeros planos. Es primer plano y plano contra plano. Casi nunca vos ves el entorno, casi nunca vos ves planos generales. Que en el cine lo ves. En el cine ves planos generales, ves planos secuencias, ves planos generales largos en donde dos personajes están conversando, por ejemplo, en una cafetería y la cámara no se mueve o se mueve muy poquito, entonces vos lo ves a los dos interactuando. En cambio en la novela eso no sucede nunca los ves a los personajes interactuando, siempre es plano contra plano. Claro, debe ser porque desde un punto de vista de la producción es más fácil que un actor hable y que el otro le conteste, y si se producen errores vuelven a filmar y filman solamente el actor hablando, ¿no? En cambio si hacen un plano general y que los actores estén hablando 5 o 10 minutos, por ahí puede suceder que se produzca un error y tengan que grabar todo de nuevo. Pero bueno, eso hace que la película sea más bella. Sin embargo, en una novela eso no importa. Importa otra cosa, no la belleza de la imagen. Bien, por supuesto hay un montón de planos que no podemos tocarlo porque serían enorme la cantidad, pero esos son los más famosos y uno lo puede reconocer fácilmente si tiene digamos un poco de instrucción de todo esto. ¿Cómo?
planos generales se les de edición, Bueno, claro. Claro, porque o el Señor Anillo, ¿eh? O sea, la idea de que la acción transcurre en un espacio y en un tiempo que son muy grandes. No es lo mismo filmar una película como El Cubo, la de terror, la de Vincenzo Natali, la del Cubo de 1995, está filmado dentro de una habitación, ¿no? No es lo mismo filmar eso que filmar El Señor Anillo, porque el espacio-tiempo es muy distinto. El Señor Anillo se divide en cantidad de años enorme y en un espacio enorme. Tienes que recorrer terrenos, tierra. Entonces, los planos generales ahí van a ser muy útiles para centrarte en la acción en el lugar correcto. Aparte, para mostrarte la majestuosidad de los paisajes, que va a contribuir a la belleza de la película y demás. Bien, el otro punto a tomar en cuenta es lo que se llama el montaje. Bien, el montaje sería, bueno, definir el montaje es muy difícil, pero encima se hace más difícil cuando se le añade otra palabrita que a veces se lo utiliza como indistintamente al montaje, que es la edición. ¿Mm? La edición a veces se utiliza como sinónimo de montaje. Ahora, ¿es lo mismo la edición que el montaje? Sí y no. Quiero decir, muchos autores ven como que es lo mismo, otros realizadores no le dan importancia, o lo llaman montaje o lo llaman edición. Generalmente la palabra montaje se utiliza más en Europa y la edición se utiliza más en Estados Unidos porque proviene de editing, que es inglés, y el otro proviene de monter, que es francés. Entonces de ahí viene montaje. Y aquí en Latinoamérica se utilizan las dos. Pero generalmente yo la única diferencia que encontré entre montaje y edición es que el montaje se utiliza más en el ámbito del cine y la edición se utiliza más en el ámbito del video. Es difícil que vos encuentres la palabra edición si no es acompañada de video, edición de video. Aparte, si vos dices, por ejemplo, vamos a entrar a estudiar un editor de video como, no sé, Filmora u otro para Filmjar, hablan de edición de video, nunca hablan de montaje de video. En cambio, el montaje aparece cuando hablamos de cine. Dicen, bueno, esta película esta, se hizo este montaje, o el montaje artístico, o el montaje rápido, o el montaje invisible. Estamos hablando de cine. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que el montaje original de las películas, desde que se hizo el montaje, sufrió un montón de cambios en el proceso, digamos, mecánico. Primero se hacía a mano, cortando los fotogramas uno a uno. Simplemente ponías la película y lo cortabas a mano a los fotogramas y lo unías donde querías unirlo, ¿no? Y eso lo hacías a mano. Más adelante se hizo un poco más fácil de hacerlo en una moviola en donde pasabas la película rápidamente y elegías el lugar en donde cortar, pero seguía siendo un corte mecánico de un fotograma. A todo eso se le llamaba montaje, ¿bien? Pero hoy en día el montaje ya no se hace así. Se hace como si como un video, o sea, como una edición de video. Ya se hace por medio de la computadora. Por lo tanto, es casi lo mismo que editar un video. Lo único que cambiaría es que el original viene de una película, 35 milímetros, y la edición, digamos que le llamamos edición de video, viene de un video, no de una película. O sea, de otro tipo de producción de imágenes. Pero la edición en sí, digamos, la manera en que se corta las imágenes es la misma en video como en el montaje cinematográfico, porque ya no se utiliza el viejo que era cortar manualmente unos fotogramas, sino que se hace por medio de la computadora. Entonces, el trabajo viene a ser el mismo trabajo, digamos. Entonces, no veo diferencia en cuanto a la forma en que se hace. Sí veo diferencias históricas de cómo se
de dónde viene la palabra y cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Como, es lo mismo en el sentido en que hoy en día no puedes editar más que digitalmente. Por lo tanto, el montaje también se hace digital. Entonces ya pierde esa idea de algo mecánico, que era el montaje anterior. Hoy en día es igual que se edita un video. Pero bueno, como estamos en el contexto del cine, vamos a hablar de montaje. Y de hecho lo vas a encontrar más como montaje que como edición. Ahora, ¿qué es el montaje? Bueno, puedes definirlo en sentido técnico y en el sentido artístico. En el sentido técnico puedes definirlo como juxtaponer distintas partes de la cinta original, digamos, de las tomas de la cinta original, ¿no? Y crear una película final. O sea, simplemente la acción de cortar y de pegar distintas partes de la cinta original. Ese sería el montaje en sentido técnico. En sentido artístico sería la unidad dinámica o el principio unificador de la película. Pero ya es narrativo, ya es artístico. Que es cuál es el sentido que vos le quieres dar a la película y cómo lo quieres, qué sentido quieres dar. ¿Quieres hacerla más lenta, más rápida? ¿Quieres que la narración sea de un modo, fluida, menos fluida? Eso lo vas a hacer con el montaje. Algunos dicen que el montaje es el cine. O sea que el cine tiene su originalidad en el montaje, ya que todo lo demás ya estaba antes. La fotografía estaba antes, la actuación estaba antes, la música estaba antes, la literatura estaba antes, pero el montaje no. El montaje parece ser el aporte original de lo que es el cine, por eso algunos llaman al montaje como el cine. La manera de narrar en el cine es a través del montaje, que es lo que te da a vos el pulso narrativo, digamos, de lo que quieres contar. Sería como el aporte original del cine. Ahora, obviamente hay un montón de tipos de montaje. Básicamente, en cuanto a lo artístico, hay dos tipos grandes de montaje. Uno sería el montaje invisible y el otro sería el montaje opuesto a este, que sería el montaje ruso. ¿Por qué son opuestos? Vamos a comenzar por el invisible. El montaje invisible sería aquel tipo de montaje que se realiza siguiendo la acción, pero intentando que los cortes entre un plano y otro plano no sean notados por la audiencia, o por lo menos sean lo menos notorios posible. Todo eso para que la audiencia no note que se ha cortado, digamos, y pueda seguir la acción. También lo hacen para que no sea aburrido, para que lo veas la misma secuencia de distintos ángulos. ¿Bien? Se llama montaje invisible porque justamente tratan de que se note lo menos posible que está cortado. O sea que la acción no se corta, o se corta lo menos posible. Este montaje invisible tiene características más de cine de entretenimiento, de cine comercial, por eso que es usado por el Hollywood de los primeros años y que hoy en día es el montaje más usado en Hollywood, el montaje invisible. Es como que el montador se mete menos en la película. Algunos ejemplos, qué sé yo, algún personaje que está siendo filmado de atrás y está por abrir, por ejemplo, una caja. Bien, entonces estira la mano y vos lo ves de atrás, de espalda, el personaje que va a estirar la mano. Lo siguiente que ves es la mano abriendo la caja y lo tercero, el personaje viendo lo que está, la reacción del personaje al abrir la caja. Y todo eso son tres cortes, pero todos son invisibles en el sentido en que vos simplemente estás siguiendo la acción. Desde atrás, la caja y la reacción del personaje. Ahí hubo tres cortes, pero en este sentido es invisible. O si no, cuando están, no sé, persiguiendo un auto, bueno, una cámara sigue un auto de adelante, el otro sigue el de atrás, la otra cámara registra las caras de los personajes y así. Se llama montaje invisible porque
justamente lo único que hace es cortar para que la acción sea más dinámica y más rápida y no tengas que eh, tu mente no tenga que hacer excesivas, digamos, ajustes para entender lo que se está viendo. Entonces esta idea de montaje invisible se utiliza en muchas películas, generalmente en las películas, como digo, de corte entretenimiento o en las películas serias de Hollywood. Ahora, el otro montaje es opuesto a este. Si el montaje de invisible, aquí lo que te quiere decir es se cortó y tienes que notar el corte. Tiene que ser abrupto el corte y tiene que notar que están cortados, que estás cortando. Y a propósito lo hacen para que vos notes el corte y no que sea. Claro, pero fíjate que esta técnica yo no creo que lo utilice mucho Hollywood. Eh, la vi últimamente en una película de, justamente es un director que no es del mainstream, sino independiente, que se llama Ty West, y que la última película de él es X, y es muy buena. Ahí él utiliza un montaje no invisible, porque él lo que hace es eh, cortar tres secuencias, cortar tres planos rápidos en una secuencia y hacerlo esto tres veces. Digamos, bueno, supongamos, el primer plano es un plano de un lago con un caimán. El segundo plano es el plano de la chica a la par del lago. Y el tercer plano es a una señora viendo a la chica. Cada plano dura 1 o 2 segundos, creo que menos que eso, capaz que dure menos de un segundo, pero todos están en rápida sucesión y te los ponen en tres partes. Primero el lago con el caimán, segundo la chica, tercero la señora mirando a la chica, y esos tres planos los pones rápidamente juntos y eso los alterna con otro plano de otra acción distinta, pero vuelve de nuevo esos tres planos un poquito más adelante, digamos, en el tiempo, y hace esta ida y vuelta hasta tres veces. Entonces es difícil que vos no notes que está siendo cortado a propósito, ¿no? Entonces vos sientes que hay algo ahí que te está queriendo decir. Bueno, es justamente la idea de lo contrario del montaje invisible. Aquí se quiere hacer notar que estás montando la película a propósito para mostrar algo. Bueno, ¿recuerdas lo que dijimos sobre los rusos, sobre Eisenstein, sobre Pudovkin o sobre Dziga Vertov, que creían que el cine debiera ser montaje y que ellos a través del efecto Kuleshov, que era esta idea de poner tres planos seguidos en donde intercambiaban un plano con otro plano y cambiaban la imagen del segundo plano y la primera no, entonces la asociación de la primera imagen con una segunda imagen, por ejemplo la del señor con el cajón con una niña en un cajón, la del señor con un plato de comida y la del señor con una mujer en una cama. Entonces si te mostraban esas tres secuencias, en una decía te daba tristeza, en la otra te daba hambre y en la otra te daba lujuria. Esa era la idea del efecto Kuleshov y de ese modo podían justamente a través del montaje mostrarte una serie de choques para que produzca efectos psicológicos y efectos intelectuales en el que estaba viendo. Entonces requería de que el espectador se hiciera un esfuerzo por entender lo que el director estaba poniendo ahí con esas imágenes. Entonces son películas más intelectuales porque requieren más del espectador. En cambio, el montaje invisible justamente es lo contrario de eso, es que vos te metas menos en la película, o sea, que tu cerebro simplemente fluya y no tenga que estar, digamos, interviniendo para interpretar o darle un significado a lo que está viendo. Esto también lo hace mucho, le digo lo del montaje no invisible, otro ruso que es Tarkovsky. Tarkovsky utiliza el montaje ruso para hacer su película. Bueno, obvio, es ruso, pero digo, no es un ruso de los 20, sino más bien de los 70. Pero igual utiliza el montaje, vamos a llamarle montaje intencional y no invisible, para producirte un montón de efectos psicológicos y intelectuales.
Entonces uno puede utilizar uno u otro de acuerdo a lo que le quiere comunicar con la película. Luego hay otros dos montajes que podemos nombrar, que es el montaje acelerado. El montaje acelerado sería justamente colocar una serie de planos, pero cortados de manera rápida, en sucesiones rápidas, y esto da la idea de que algo sucede, se precipita en la acción, o también da la idea de una mente como convulsionada, ¿verdad? Como que pasa algo en su mente, como que él está nervioso, tiene mucha ansiedad. Entonces, puedes cortar varias veces rápidamente y esto muestra, sobre todo de acuerdo al contexto, ¿no? que estamos viendo. Pero si estamos viendo, por ejemplo, a una persona que está dando vueltas en una habitación y vos estás cortando entre la cara de la persona y la habitación y afuera y vuelves a la cara y vuelves a la habitación, todo eso te da la idea de que esa persona está nerviosa, está ansiosa, está pensando algo muy rápidamente. Entonces se llama montaje acelerado. Eso lo puedes lograr justamente cortando en un tiempo corto, poniendo muchos planos. Lo hace Hitchcock, lo hacen muchos directores que te quieren dar suspenso. Y después hay otros montajes que tienen que ver con el raccord de la película. O sea, el raccord sería la continuidad de la película y el montaje te ayuda a la continuidad, a saber que vos vas a ver un plano y el plano que sigues puede estar un poco más adelante, pero no cortar el raccord de la continuidad, como te decía la otra vez. Si vos filmas a un personaje que se duerme, bueno, quizás el siguiente plano va a ser que se despierta, pero bueno, vos entiendes que el raccord no se ha cortado, ¿no? Vos entiendes perfectamente que está en la misma cama y que se despierta simplemente al otro día. Están cortados 8 horas, digamos, de sueño o 6 horas de sueño. Entonces, ahí el montaje dinámico te permite a vos adelantarte en el tiempo, te roba las horas de sueño que son aburridas, como decía Hitchcock. Filmar es, claro, una elipsis. Filmar, como decía Hitchcock, es sacarte las partes aburridas de la vida, ¿no? Digamos, no se filman los personajes yendo al baño, a menos que sea importante que va a pasar algo en el baño, pero generalmente no se filma. O no se filman los personajes durmiendo, 3 horas durmiendo. Claro, o si lo hacen de manera muy corta y nada más, porque se supone que eso es aburrido de ver. Bueno, el montaje te permite esa serie de elipsis que te hacen adelantar la acción del personaje, pero sin perder el raccord, sin perder la continuidad narrativa. Cuando está mal hecho el montaje, o sea, cuando hay alguien que monta mal, ¿has visto que a veces dice, esta película está mal montada o está mal editada? Por eso las críticas dicen eso, muy mal el montaje, significa que vos al ver la película no entiendes, es confuso, no sabes en qué lugar está, no sabes cuánto tiempo ha pasado, no sabes si ha pasado días, horas, porque está mal montado, digamos, el montaje ha roto la continuidad y entonces a vos no te permite entender en dónde está situado, en tiempo y en espacio. Eso significa que está mal montada la película. Y las películas malas generalmente están mal montadas. Están contadas de un modo tal que te destruyen la continuidad. Generalmente se, se estila que el montaje esté en manos de personas, sobre todo cuando las películas son muy de productoras, por ejemplo las películas de Marvel o las películas de franquicias, y sobre todo en Hollywood, está en manos de alguien destinado para esto, el montador que trabaja en conjunto con el productor. O sea, generalmente las películas que uno ve, sobre todas estas que digo que son de comerciales, el montaje final las hace el productor. El productor sería el que pone la plata, ¿no? Y él las deja como él quiere que se vean. Es como que el trabajo de director termina cuando termina de filmar, le entrega en bruto el copión, la copia ese que tiene, y ahora comienza
digamos, la tarea del montador y que junto con el productor deciden cuál es la película que nosotros vamos a ver que se estrena en el cine o en el video. Porque él decide que, justamente como es el principio unificador narrativo, él decide qué ritmo le va a dar. Si va a ser algo con mucho ritmo, algo más lento, algo más reflexivo o algo más de acción. Todo eso lo da con el montaje. De hecho, si vos ves distintas películas con distintos montajes, no tienen el mismo ritmo. Uno de los ejemplos más impresionantes ha sido ver la película, la tercera película de Alien, la que la dirigió David Fincher, Alien 3. Nosotros la vimos todo en el cine, a esa edición del cine, que es la edición montada por el productor, digamos, de Alien, pero después salió la versión del director, o sea, la versión montada por Fincher. Y la película de Fincher es muy distinta a la película que vimos nosotros en el cine. Es mucho más reflexiva, es mucho más lenta. Entonces te cambia completamente el tono. A mí me gustó más la de Fincher que la que vi en cines. Y está más justificada por lo que te quiere contar, porque si estás dentro de una prisión llena de monjes, y una película de acción no va a salir ahí, porque los monjes son meditabundos, son reflexivos, están como con el pecado, con la religión, entonces todo eso te lleva a una película más bien lenta, nostálgica, con una atmósfera, y en el medio el monstruo, pero claro, uno ve la película de Alien 3, la original, y está como con tonos distintos, porque por un lado tienes a estos monjes religiosos y por otro lado tienes un montón de escenas de acción que vos dices no están justificadas realmente, porque estos monjes no podrían hacer toda esta, no podrían tener este tono de la película con estos monjes, digamos, a menos que sea una de Tarantino, que sea con uno ya sabe que se toma el pelo todo, ¿no? Pero en el caso de Fincher no, entonces vos ves la versión de Fincher y esa está más justificada con lo que él quería hacer. Una prisión de monjes que están en un planeta y justo cae una especie de castigador de pecados que era el alien. Esa es la idea de Fincher. Una prisión con monjes que purgan pecados, que son como que están buscando la redención, y de repente les cae un demonio. Alguien que los purga, digamos, los castiga. Bueno, ese es el tono de la película. Entonces la versión de Fincher es mucho más fiel con la edición que tiene la película que con la edición que tiene la película original, que parece una de acción. Pero como es de acción, no está justificada las otras partes que no son de acción. Entonces cambia mucho la relación del montaje. Generalmente lo que se hace casi por convenio en Hollywood, ¿no?, es que la primera edición la haga el director. O sea, el director toma su material, se reúne con su equipo, que también puede incluir un editor que trabaja con él, y arma una primera versión que es la que se llama Director Cut, ¿no?, la versión del director. Esa tiene una edición que es la que le da el director. Esa no se ve, sino que la película pasa a los productores con un editor y ellos deciden cuál es la visión final. Pero la del director queda ahí, queda, digamos, como ya hecha, ya terminada, pero no se pasa a ser estrenada. A veces sí, obviamente, ¿no? Hemos visto la edición de hace poco, la de Snyder, ¿no?, de la Liga de la Justicia, y otras más, la de Alien, la de versión de director de Alien. Bueno, cuando son muy famosas las películas, cuando tienen alguna cuestión que se pueden pasar, filtran la edición del director por sobre la otra, la del productor. Pero generalmente la que vemos nosotros es la del productor. Y sí, porque a veces el director termina diciendo no es mi película, o sea, no es lo que yo filmé, no es lo que yo quise filmar, por más que las imágenes están ahí, pero no es el tono que le quería dar al director. Entonces, pero bueno, es como decirle yo ya me hice mi trabajo, que fue dirigir, y ya pasó a manos de otro, que no, manos del que tiene la plata. Él me lo pagó y ya está, la película es de él.
De hecho, cuando le dan, recordad que en los Oscars, cuando dan Oscar a la mejor película, ¿a quién le dan la estatuilla? Al productor, porque la película es de él. Hay otro rubro que es mejor director, que hay premio en otra cosa. Pero cuando es mejor película, le dan al productor. Porque él es el que termina diciendo, esto es lo que yo quiero que se vea. A veces coincide con la visión del director, a veces no. No siempre es así, ¿no? Quiero decir, en la mayor parte de los productos que son muy caros de Hollywood, el productor es el que termina. En el caso de Marvel, Kevin Feige y otros más. ¿Bien? A veces el productor y el director trabajan juntos, que era el caso de Kubrick. Stanley Kubrick, cuando él filmaba sus grandes películas a partir de Lolita en adelante, él siempre trabajó montando todas sus películas, incluso antes de eso. Él nunca dijo que él nunca aceptó que un productor le montara sus películas. De última, él lo que hacía era montar junto con el productor. Pero bueno, estamos hablando de Kubrick, estamos hablando de un caso particular, que si bien es de Hollywood, pero tenía sus reglas, qué sé yo. Y seguramente habrá otros directores que también trabajen del mismo modo. Por eso digo que no todos hacen esto. Y quizá en otra parte del mundo tampoco hacen así. En Argentina, en Latinoamérica o en otro cine, en un cine asiático tampoco es tan así del productor. Es un trabajo más conjunto. Eso sucede más bien en Hollywood, donde el productor termina decidiendo sobre el producto. Y a veces tienen tanta plata que incluso deciden no estrenar la película y hacer una nueva. O sea, pagarle al director, pagarle a los actores, pagarle a todos, pero decir esta película no la estreno, no se ve. Entonces contrata a un nuevo director y filma una nueva película. Que es el caso, por ejemplo, de la película El Exorcista, el comienzo, The Beginning. El productor contrató, en ese caso, ¿cómo? El Exorcista, el comienzo, ¿no? La versión. El Exorcista, el comienzo, narra las aventuras del Father Merrin cuando era más joven, allá en África. Bien. Bueno, sí, el productor contrató a Paul Reiser, no, a Paul Schrader para que haga la primera versión de dirección. No, perdón. John Frankenheimer fue el primero contratado por el productor. Él filmó una serie de escenas y murió en el medio del rodaje. John Frankenheimer. Entonces ahí sí lo contrató a Paul Schrader para que se hiciera cargo de la dirección. Él terminó la película, se la mostró al productor, el productor no le gustó, le pagó todo y trajo un nuevo director y filmó de nuevo toda la película, pero ya con otros cambios distintos a lo que hacía Paul Schrader. Y esa película fue la que vimos nosotros en los cines, que es la peor, porque después salieron al DVD la versión de Paul Schrader que se llama Dominion, El Exorcista, el comienzo Dominion. Esa película es bastante buena y esa es mucho mejor que la que nosotros vimos en los cines. Pero bueno, al productor no le gustaba porque le parecía que se alejaba mucho de El Exorcista original. Y de hecho hay una serie de cambios injustificados en la película esa, en la que se estrenó en los cines, que le hicieron mala, porque primero que la poseída es una mujer, es una médica, en la versión del productor, y que el maquillaje final de esa médica se parecía mucho al maquillaje de Reagan, pero sin ninguna justificación, solamente porque era parecida, es todo. Pero si vos ves la película no tiene ninguna justificación dentro de la película. En cambio, la versión de Paul Schrader, digamos, el que está poseído es un niño. Es un niño y por supuesto no tiene las marcas que tiene Reagan. Y eso es lo que no le gustó al productor, como diciendo, está muy alejado de lo que yo quería. Bueno, pero
La otra no está justificada, esta es la mejor película. Pero bueno, ahí está, para que veas la plata que tienen algunos que hacen hasta 2 y hasta 3 películas si no les gusta lo que ven. Y eso no implica que siempre sean los malos, ¿no? Los malos de la película. A veces hacen buenas cosas. De hecho, a veces tienen razón en algunas decisiones. En hacer una cosa y en hacer otra. Me acuerdo con la película Depredador. Por ejemplo, no sé si vos has visto el primer monstruo de Depredador. Sí, bueno, la primera. No. Claro, pero el primer monstruo que iba a ser el depredador, no el que terminó apareciendo, sino el primero. ¿No lo conoces? Bueno, ya te voy a pasar la foto. De hecho, el primer monstruo de depredador no era este que vimos en el cine. Estaba diseñado, estaba diseñado por otro y el que lo movía era Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme estaba dentro del monstruo y ese era el depredador. Pero como te digo, no tiene nada que ver. Cuando se filmaron muchas escenas con ese monstruo y no le gustó, no le gustó al productor ni al director. Entonces hablaron y dijeron, no, vamos a cambiar este monstruo. Entonces lo despidieron al que hacía los efectos especiales y lo contrataron a Stan Winston. Y Stan Winston hizo el depredador que vimos ahora. Que ya no no estaba dentro Jean-Claude Van Damme, sino Kevin Hall, que era otro actor, un negro bastante alto, este, y que ese es el que hacía de depredador. O sea que el depredador original no era el depredador que vimos en el cine, y, y el productor le dijo que cambiara incluso la máscara, porque la máscara original del depredador que nosotros vimos en el cine no era así, era mucho más reveladora de el rostro del depredador, y lo que hizo el productor era decirle que justamente no hiciera esa máscara, sino que hiciera una máscara más, ¿cómo decirlo?, menos reveladora, o sea, una máscara que diga que deje adivinar menos la cara, justamente para que cuando se sacara la máscara produjera un shock en el espectador. Y bueno, eso fue un acierto, varios aciertos. Otro acierto cuando los productores contrataron a a Bruce Willis para hacer Duro de Matar. Eso fue un acierto de los productores, porque acordate antes de Duro de Matar que era Bruce Willis, era un actor de comedia. Venía de Luz de Luna, Moonlight, que era una comedia romántica, que encima era de televisión. Entonces era una especie de, no de galán, pero sí de personaje querible de comedia. Entonces cuando hicieron Duro de Matar, ellos apostaron por cambiar la historia del cine, de la acción, poniendo por primera vez un personaje que era de acción, pero que no tenía nada que ver con los personajes que se venían viendo hasta ese momento, que eran personajes musculosos, como fuertes, tipo Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Eso eran los héroes de acción de los 80, ¿no? Y bueno, viene este tipo que parece tiene una cara de nada, que encima lo has visto en películas, ni siquiera en películas, en series de haciendo de una especie de galancito de comedia romántica, y vos decís que tiene que ver esto con cine de acción, y sin embargo, realmente acertaron en todo, porque a partir de ahí la acción se vio de otro modo. Casi todas las películas a partir de Duro de Matar cambiaron. Porque Duro de Matar, ¿quién era? Era un policía común, como cualquiera de los policías que se veía en medio de una situación inesperada y tenía que hacer lo que tenía que hacer para detenerlos a ellos y salvar su vida. Y de hecho el personaje está mal vestido, está descalzo, o sea, es lo más vulnerable posible, digamos. Completamente opuesto a un Rambo, un Comando, que eran como personajes fuertes, entrenados. ¿Cómo? Bueno, no sé si la viste, la tienes que ver.
Mirala de nuevo y te vas a dar cuenta que tiene muchos aciertos Duro de Matar. Muchos aciertos. Es una película muy, muy buena, muy bien hecha. Igual que Depredador, por supuesto, ¿no? Pero distintas, pero bajo el cine de acción, Duro de Matar es un antes y un después en lo que se venía haciendo. Bueno, ahí tienes ejemplos de cómo el productor acertó y muchas veces acertaron. Entonces no siempre son los malos de la película, digamos. A veces hacen bien las cosas. Bueno, si citamos al universo cinematográfico de Marvel también. Hicieron bien las cosas y se llenaron de guita por todos lados. Aparte las películas son bastante buenas. Bien, entonces ahí tenemos el tema del montaje, que en un caso sería lo mismo que la edición, porque es digital, hoy en día es digital, y también constituye el principio de organizador de las películas, y que es el principio narrativo de las películas. Bien, lo último que podemos mencionar es el tema de que a veces se puede en el cine, como dijimos en la clase pasada también, con el montaje, decidir que ciertas escenas puedan ser escenas que puedan pasar de crudas a estéticas o puedan pasar de rápidas a lentas y todo eso lo puedes lograr con el montaje. Por ejemplo, con la cámara lenta vos puedes lograr escenas que pasadas en cámara normal o en la velocidad normal, 24 fotogramas por segundo, resulten muy duras, muy crudas. En cambio, vos la puedes hacer más estética a la misma violencia o a la misma escena con cámara lenta. Entonces, conviertes lo crudo en estético. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Sam Peckinpah en La Pandilla Salvaje de Wild Bunch, que es una película demasiado dura y cruda para la época, 1960. Sin embargo, él para suavizar esa violencia, lo que hizo fue pasar las escenas más duras en cámara lenta. Y eso le daba una especie como de gracia al cuerpo humano, digamos, cayendo o siendo acribillado, que hasta era estéticamente lindo verlo. Sin embargo, te estabas olvidando que era una escena demasiado cruel o demasiado violenta. Compara esa escena, por ejemplo, si has visto La Pandilla Salvaje cuando los asesinan a todos al final, compara esa escena de la cámara lenta, compárala con, por ejemplo, la escena de en Robocop, cuando el, ¿cómo se llamaba el robot este que lo hacen primero? El que se descontrola, cuando lo activan por voz y le dicen que siga un objetivo en medio de unas oficinas donde estaban todos los ejecutivos, y le ponen el objetivo a un señor y el robot lo va siguiendo y al final se activa solo y le empieza a disparar un montón de armas que lo terminan acribillando ahí en el medio. Bueno, comparar esa escena que es remil cruda y no está filmada en cámara lenta. Justamente si hubiera sido filmada en cámara lenta hubiera sido menos suavizada. Lo que quería hacer Paul Verhoeven, el director de Robocop, es justamente no hacer eso, no suavizar la violencia, sino filmártela con todo digamos, lo cruda y el realismo que tiene en cámara normal. También la cámara lenta puede ser utilizada, como dije hace rato, para acentuar algo o para como parte de la narración. Por ejemplo, en la película Judge Dredd, el juez Dredd, pero no la de Stallone, sino la otra, la remake, se utiliza la cámara lenta para explicarte o para mostrarte el mundo interior, el mundo mental de los consumidores de la droga que estaba justamente siendo repartida en la ciudad de los jueces. Esas drogas lo que hacían era que la conciencia se hiciera como que se alargara la conciencia, y eso hacía que cada acción que duraba segundos en la mente, en la conciencia de la persona, duraba minutos y horas. Entonces podía extenderse por siempre una sensación. Y para filmarte eso utilizaban la cámara lenta, la cámara ultra lenta, para simbolizar cómo veían la realidad esas personas bajo el efecto de la droga. Entonces ahí tienes un uso de la cámara lenta justificado por la
por la trama. Y hay un uso injustificado de la cámara lenta, como hace Zack Snyder en la Liga de la Justicia, que solamente lo hace para mostrarte qué hermosos que son los superhéroes caminando en cámara lenta. Para que la audiencia femenina y masculina que les guste los superhéroes los vean caminando en cámara lenta. Pero no tiene ningún otra justificación más que esa. Como entonces de película y la cosa, ahí no. Claro, a veces lo utilizan ese mismo efecto, o sea, un personaje caminando hacia la cámara en cámara lenta, pero de un modo paródico. ¿Bien? Entonces ahí está bien, porque vos te estás riendo a propósito de los personajes. En Guardianes de la Galaxia, cuando vienen caminando hacia adelante, y eso está en cámara lenta, pero vos entiendes que es un chiste. O que son muchas películas de parodia que hacen lo mismo. ¿Bien? Pero en el caso de Zack Snyder, él lo hacía a propósito, él lo hacía seriamente. Por eso digo que no estaba justificado. Bien, entonces, con eso podemos entrar en casi la parte más básica del cine y poder entender estos conceptos para que cuando veamos una película o escuchemos una crítica o leamos una crítica entendamos a qué se refieren con una y otra cosa.